Hola amigos, amigas, bienvenidos aquí a las redes sociales de Martí Noticias. Un día de lujo porque tenemos una invitada muy especial, María Berlau, quien es autora del libro La intervención de Cuba en Venezuela. Y por supuesto, el, ¿de qué vamos a hablar? Pues de qué se está jugando el régimen cubano en esta elección en Venezuela. María, buenas tardes, bienvenida. Hola, saludos. Bueno, lo primero, y es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué va a pasar en Venezuela este domingo? Bueno, eso no tengo la varita mágica para saberlo, pero algo va a pasar y es un momento muy, muy crítico para este país y para la región. Yo tengo un poco de esperanza, más de la que tenía hace unos días, de que a lo mejor la dinámica no les cuadre y el gobierno tenga que, de alguna manera, aceptar que perdieron apabullantemente. O sea, ellos están planificando un fraude, están planificando una respuesta represiva, pero de ahí a que lo logren hacer ya es otro tanto y todo va a depender, yo creo, de cómo reaccionen las fuerzas que van a reprimir, ¿no? Cuba parece que sí, que ha mandado un reforzamiento de fuerzas de seguridad, deben ser las mejor entrenadas, ¿no? Para reforzar la DIM, la División de Inteligencia Militar y de las Fuerzas Armadas de Venezuela, la Guardia Nacional, lo que queda de los colectivos, el cuerpo más importante que es el DAET, que fue el sustituto en nombre de las FAES, Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas. Esas son como las avispas negras, ¿no? El equivalente cubano, que están altamente entrenadas, que han sido las responsables de la peor represión en Venezuela. Yo creo que va a depender de eso o que finalmente el equipo de Maduro y esas cabezas de mafias que hay ahí, Diosdado Cabello, Maduro, los que quedan, decidan tomar un avión, irse a refugiarse en sus propiedades en Turquía o donde sea que ellos decidan irse, que es otra posibilidad, porque Estados Unidos parece que está decidido a por lo menos poner bastante presión para respetar los resultados. Así que no sabemos, pueden pasar muchísimas cosas, incluso puede pasar que no haya elecciones, que finalmente ellas las cancelen con cualquier excusa. Es difícil saber, pero tu pregunta inicial para esta entrevista, que cuando me llamaste, es ¿qué Sí, se juega Cuba? Que es lo más importante contestarte, ¿no? Cuba se juega casi todo. Su última ficha quizás, aunque la dependencia económica de Cuba en Venezuela ha decaído porque ambos países, insistiendo en un modelo fracasado, se han ido empobreciendo cada vez más y Venezuela pues ha decrecido el apoyo a Cuba. En mayo, por ejemplo, se calcula que fueron 33.700 barriles promedio diario que mandó Venezuela a Cuba, que eso es bastante menos que ha sido históricamente, pero para Cuba es fundamental, es crítico y sabemos ya la crisis que hay en Cuba en torno a la dependencia de petróleo extranjero y de las importaciones. Entonces, eso es muy significativo para Cuba y Cuba se las va a jugar. Venezuela, por otro lado, ha dependido de la arquitectura represiva de Cuba para mantener el control. Eso sigue ahí, Cuba lo va a aportar. Aparte de eso, Cuba le aporta a Venezuela, vamos a decir, el ensamblaje geoestratégico y de influencia internacional. Y eso para el régimen de Maduro también es muy importante. Así que pudiera ser que la dependencia de Venezuela en Cuba para eso incremente después de la elección fraude que están ellos planificando. Entonces, un escenario sumamente complejo, dinámico. Hay muchas fuerzas dentro de Venezuela mismo que, que están en pugna. Tengo entendido que dentro de las Fuerzas Armadas en particular hay comandantes y personas a alto nivel que no están dispuestos a participar en la ola represiva que va a seguir el voto y el anuncio de que ganaron por un margen, que eso es lo que se espera, ¿no? Que hay un fraude electoral. Entonces, una situación muy interesante que vamos a observar el domingo. ahora María, en tu libro hablas de cómo Cuba fue
llenando todos esos espacios de Venezuela, ocupando todos esos espacios, asesores cubanos. Se habla no hay, no quiero entrar demasiado en detalles en esto porque tampoco es que haya demasiada evidencia, son dos países totalitarios donde evidentemente es muy difícil conseguir información transparente y demás, pero se habla de muchos cubanos que han estado yendo a Venezuela ahora en esta época de las elecciones. De hecho, hemos visto algunos muy públicos y notorios como periodistas cubanos que están allí haciendo propaganda política a favor de Maduro, etcétera. Mm, qué tan fuerte puede ser la presión de Cuba para no perder a Venezuela? Porque también está el otro elemento que mencionabas, el hecho de que Venezuela representa esa punta de lanza de Cuba para toda la región. Si pierden esto, pues también estarían perdiendo desde el punto de vista, vamos a decir, moral, estarían perdiendo un referente. Sí, bueno, la presencia cubana en Venezuela, bueno, mi libro describe una ocupación estratégica en Venezuela, o sea, tú no necesitas una fuerza militar convencional para ocupar un país y Cuba mantiene el control hasta donde yo sé de las comunicaciones, mantiene un rol muy influyente de coordinación de la represión dentro de la Dirección de Inteligencia Militar, la DAE, lo que queda de los colectivos, la Guardia Nacional. No hace falta grandes números cuando ya tú tienes un aparato montado, institucionalizado, como pasó en Cuba con la KGB y la Unión Soviética a partir de los 60. O sea, tú no necesitas grandes números. La presencia cubana ha disminuido tanto en las misiones sociales, que según los cálculos de ellos hay 13.000 cuando había 20 y pico de mil. A lo mejor hay menos, ¿no? Pero los médicos no van a fajarse, aunque ellos son entrenados para coger un fusil y defender la revolución. Yo creo que con eso no se puede contar. Con lo que sí se puede contar es que efectivamente, por lo que yo he podido comprobar con varias fuentes, sí ha habido un incremento en la presencia cubana, preparándose para las elecciones, ¿no? Han tomado varios hoteles, pueden ser varios cientos, pueden ser miles. Yo he escuchado desde 1.500 hasta 5.000 cubanos en áreas estratégicas. Ahora, Venezuela es un país muy grande, tiene controles regionales de las Fuerzas Armadas, el país está dividido. ¿Cuánto podría Cuba controlar eso? Es difícil de estimar, es difícil pensar que si hay un levantamiento popular muy grande a nivel de todo país, lo puedan controlar, porque esta dinámica se va a desarrollar in situ el domingo cuando veamos cómo reaccionan los comandantes de las distintas bases y demás, si es que hay una situación de emergencia nacional o guerra civil o lo que sea. No, es difícil estimarlo, pero los cubanos están jugando algo muy importante. Vamos a decir, cuando yo digo los cubanos, quiero hablar de la dictadura El cubana, régimen cubano, el el régimen cubano. régimen cubano. María, hay una pregunta que me salta constantemente. Ok, está Venezuela. Vamos a poner que Maduro, el famoso puente de oro este del que hablan todos los negociadores, ha llegado a los Estados Unidos ha llegado con los Estados Unidos a un acuerdo de irse con sus millones, muchos millones que se han robado en Venezuela, se van a Turquía, se van a cualquier otro país de esto. Para Cuba, por ejemplo, el México de Andrés Manuel López Obrador no puede paliar de alguna manera. Hemos visto a Andrés Manuel López Obrador prácticamente regalándole petróleo a Cuba y regalándole piezas para las termoeléctricas y todo esto. ¿No puede paliar un poco la pérdida de Venezuela y también la Rusia de Vladimir Putin? No, yo pienso que no, no es posible. Primero porque México es una democracia con instituciones que funcionan. No va a hacer lo que hizo Chávez en Venezuela, que empezó a mandar miles de millones, o sea, una ayuda sin freno y sin filtro. Tampoco va a entrar Brasil en la componenda esta. Es otra democracia. Por más que ellos quisieran, los socios de Cuba no tienen los recursos. Entonces está el apoyo de Irán, pero el apoyo de Irán es limitado, es en control, en represión y demás. El apoyo de China es en las telecomunicaciones principalmente, ¿no? Y el apoyo de Rusia, que sí es en ciertos aspectos militares convencionales, manejo de equipo y demás, sí va a haber presión de esos aliados de Venezuela conjunto con Cuba para mantener el control porque les convienen, ¿no? Porque esto es un eje
contra los Estados Unidos, contra Occidente, gobiernos autoritarios que están decididos a permanecer en el poder con una agenda común, pero de que esos estados o fuerzas entren a salvar a Cuba o a salvar la situación en Venezuela, yo lo dudo muchísimo, y mucho menos países como México, etcétera. Ahora, Cuba está viviendo, es un paciente terminal, vamos a decir, en oxígeno, con las ayudas que está recibiendo de México, de Rusia, de China, de sus amigos comunistas. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, sobre Francia y cómo grupos de solidaridad en Francia son los que han pagado por el entrenamiento del equipo cubano que va a ir a las Olimpiadas. Esto es a nivel mundial. Cuba tiene 1.700 grupos de amistad en el mundo que están mandando ayuda. Eso no es suficiente para solventar este problema y solventar la crisis. Ni ninguno de sus socios, ni Rusia, ni China, ni Irán, tienen la voluntad ni los recursos para mantener ese país. Esa es mi opinión, ¿no? Puede ser que me equivoque. Y María, otra pregunta que te quería hacer, aprovechándote que te tengo aquí y que podemos hablar de todo esto. Vamos a poner el caso de que María Corina Machado y bueno, y el mundo ganan las elecciones de este domingo. Ok. Después, ¿cómo controlas ese país? ¿Cómo levantas ese país? ¿Y cómo descubanizas ese país? Es decir, ¿cómo sales de ese aparato represivo cubano? Eso me imagino que también sea algo tremendamente difícil. Sí, uno de los escenarios que se contemplan es que Maduro y compañía reconozcan el resultado de la elección y haya una transición hacia un gobierno eh, dirigido por la oposición, cuya figura central, no importa que haya otra persona figurando como presidente, es María Corina Machado, y yo no me puedo imaginar mejor candidata para Yo dirigir tampoco. esa transición, que va a ser muy difícil y que, número uno, debe ser lo menos posible como la transición que hubo de Violeta Chamorro eh, desde el punto de vista de los sandinistas, que quedaron bajo el control de montones de mecanismos de seguridad, etcétera. O sea, debe ser lo menos posible como eso. Y yo creo que María Corina Machado y todas las personas que lo apoyan están conscientes de que ahí hay que venir muy rápidamente, limpiar las comunicaciones, por ejemplo, cortar ese cable de fibra óptica donde Cuba mantiene el control de las comunicaciones, limpiar los cuerpos represivos, levantar ese país. Eso, si fuera ese escenario, que ojalá fuera la posibilidad de que los venezolanos recuperen su libertad, va a ser un gran reto. Lo único bueno de eso es que ya están tan desprestigiados esta gente que ha defalcado a su país, que ha reprimido, que ha creado la oleada migratoria más grande de la historia de esta región. eh, no tienen prestigio, o sea, no es lo mismo. Sin embargo, es un gran peligro y va a ser muy importante hacer una limpieza tajante y muy rápida. Tu mensaje final para todos los que nos ven, especialmente para el público cubano que dentro de la isla nos está viendo, y sé que hay mucha gente dentro de la isla que tiene miedo de lo que pueda pasar en Venezuela, porque eso se va a tocar directamente a lo que está pasando en Cuba y la vida en Cuba. No, mi mensaje es que siempre hay que tener esperanza. Va a ser mejor eh, el futuro de Cuba sin un Venezuela apuntalando esa dictadura fracasada, represiva, que está en sus suspiros finales, pero sin embargo una agonía prolongada con un sufrimiento humano enorme. No podemos comparar eso con el futuro que podría tener el pueblo cubano si se liberan las fuerzas de la producción en Cuba, la libertad y los derechos que merecen los cubanos, que son de ellos, que les han sido robados. Entonces yo no tendría miedo, al contrario, yo daría la bienvenida a una posibilidad real de un cambio. Definitivamente, definitivamente. Yo creo que para los cubanos yo estoy seguro que tanto como están siguiendo las elecciones de los Estados Unidos, que sé que genera furor en Cuba y todos ya se ponen de un lado o del otro, son republicanos, son demócratas, pues lo mismo, aunque no voten aquí en Estados Unidos,
Pues lo mismo con las elecciones en Venezuela, pero las elecciones en Venezuela con eso sí se está jugando el futuro de Cuba, porque ahí está, si se pierde ese subsidio multimillonario a ese régimen, yo creo que podría precipitar un cambio en la isla. Eso me Debería. parece algo importante. Gracias mil, María. La invitación Siempre a está tu hecha. orden. Sí, gracias mil. La invitación está hecha a todos. Pueden buscar el libro de María Berlau. Revisen, ahí está la intervención de Cuba en Venezuela, muchísimas En estadísticas, Amazon. datos. Está en Exacto. Amazon y es un libro que, aunque lo escribí hace 5 años, tiene total vigencia, porque habla de la metodología cubana para absorber un país mucho más rico, mucho más desarrollado, y por qué lo logró, que es un peligro para toda la región. Bueno, pues un fuerte abrazo y a todos Gracias. ustedes, si les parece que lo que estamos haciendo pues les sirve y lo informa, suscríbase a nuestras redes sociales, comparte este video con amigos y familiares y por favor, hágalo llegar a todos los cubanos que puedan. Gracias, mil.